Hoy vamos a seguir viendo lógica proposicional. Primero, recordemos que había 6 operadores lógicos que nos relacionan las proposiciones simples, para obtener proposiciones compuestas, que son la negación, la conjunción, muchas veces nos referimos a ella como la intersección, porque la intersección es el equivalente en conjuntos a la conjunción. Luego también tenemos la disyunción. Aquí también la vamos a llamar normalmente con otro nombre, que es la unión, porque la unión es el equivalente de la disyunción pero en conjuntos. Luego tenemos el condicional o implicación, el bicondicional y la disyunción exclusiva. Bueno, una vez repasados los operadores lógicos que hay, vamos a tener en cuenta estos 3 conceptos para las tablas de verdad de diferentes proposiciones. Vale, el primero es tautología. Es básicamente una fórmula cuya tabla de verdad siempre da 1, entonces esa fórmula siempre va a ser válida. Pongamos un ejemplo. P o no P. Vale, tenemos que hallar la tabla de verdad de esta proposición. Normalmente íbamos construyendo la tabla de verdad poco a poco, poniendo la tabla de verdad de P, los valores de verdad de P, de no P, y luego ya haríamos P unión no P. Pero hay otra manera de hacer estas tablas de verdad, que ya es directamente escribiendo sobre la proposición. Vale, primero nos fijamos en las proposiciones simples. Aquí tenemos a P, entonces sus valores de verdad van a ser 1 y 0. Aquí volvemos a tener a P, copiamos lo mismo, 1 y 0. Ahora hay que hallar los valores de verdad para no P, y lo escribimos aquí, debajo de la negación. Entonces, si P vale 1, no P vale 0, si P vale 0, no P vale 1. Por último, tenemos que hallar la unión, o la disyunción, de estas dos proposiciones, en donde nos fijamos en esta columna de aquí, que son los valores para no P, y en esta de aquí, que es para P. Recordemos, la unión solo va a dar 0 cuando todas las entradas sean 0. Si ya hay un 1, pues la proposición ya va a ser verdadera. Entonces, 1 o 0 nos da 1. 0 o 1 da 1. Y entonces vemos que la tabla de verdad de esta proposición siempre da 1, por eso es una tautología. Porque da igual los valores de las proposiciones simples, que la proposición siempre es verdadera. Vamos a pasar a este otro ejemplo. Si P, entonces P o Q. Vale, volvamos a hacer su tabla de verdad. En este caso tenemos dos proposiciones, que son P y Q. Entonces tenemos 4 posibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Los correspondientes valores de verdad de las proposiciones los escribimos debajo de esa proposición. Vale, y ahora copiaríamos los valores de P para esta columna de aquí, porque volvemos a tener P. Bien, una vez completadas los valores de verdad de las proposiciones simples, pasamos a los bloques. Tenemos que hallar la tabla de verdad de P o Q. Lo pondríamos debajo de la disyunción. Vale, entonces, la disyunción solo va a dar 0 cuando todas las entradas sean 0, si no da 1. 1 o 1, 1. 1 o 0, 1. 0 o 1, 1. 0 o 0, 0. Vale. Y ahora tenemos que hallar la implicación. Nos fijamos en esta columna de aquí y en esta de aquí. En este caso, el antecedente va a ser P y el consecuente todo este bloque, P o Q. Vale, la implicación solo va a dar 0 cuando el antecedente sea 1 y el consecuente sea 0. Pero si nos fijamos, no hay ningún caso en el que P sea 1 y la unión sea 0. Tenemos 1, 1, 1, 1, 0, 1 y 0, 0. Entonces, la proposición siempre va a ser válida, siempre nos da 1. Es una tautología. Vale, ahora pasamos a la contradicción, que viene a ser el contrario de la tautología. Es una fórmula cuya tabla de verdad siempre da 0, por lo tanto, nunca es válida. Pongamos un ejemplo de esto. Pues tenemos que hallar la tabla de verdad de P y no P. Entonces, valores lógicos para P son 1 y 0. Los copiamos aquí también porque tenemos P. Ahora hay que hallar no P. Entonces, donde aparece que P sea 1 ponemos un 0 y cuando sea 0 ponemos un 1. Y ahora simplemente hay que hallar la intersección de esto, de P y no P. La intersección solo va a dar 1 cuando todas las entradas sean 1. En el resto de casos va a dar 0. Entonces, 1 y 0, 0. 0 y 1, 0.
vemos que la tabla de verdad de esta proposición siempre da 0, por eso es una contradicción. Y no importa cuál sea el valor de p de esta proposición simple, porque la expresión, bueno, esta proposición siempre es falsa. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si P, entonces Q, y no es cierto que si P, entonces Q. Vale, vamos a ir haciendo por partes. Tenemos dos proposiciones simples, por lo tanto vamos a tener 4 combinaciones de valores de verdad. Son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora vamos a hallar esta implicación. Si P, entonces Q. Recordemos que la implicación solo da 0 cuando el antecedente es 1 y el consecuente es 0. Que solo ocurre aquí, entonces en el resto de casos la proposición es verdadera. Tenemos unos. Ahora podemos copiar lo mismo, estas 3 columnas, aquí, porque tenemos la misma implicación. El siguiente paso sería negar esa implicación. Entonces nos fijamos en esta columna de aquí y la negamos. Pues nos quedaría 0, 1, 0, 0. Y ahora simplemente tenemos que hallar la intersección de estas dos columnas. Esta y esta. Porque así estaríamos hallando la intersección de los dos bloques. Pues vale, la intersección solo va a dar 1 cuando todas las entradas sean 1. Pero ¿qué pasa? En todas las posibilidades tenemos al menos un 0. Bueno, tenemos ceros. Entonces, en ninguna la proposición va a ser verdadera, por eso siempre tenemos ceros. La proposición es una contradicción porque siempre es falsa. Y por último tenemos el caso intermedio, que es la indeterminación o contingencia. Es una fórmula en cuya tabla de verdad hay unos y ceros. Entonces aquí sí que nos importa el valor de verdad de las proposiciones simples, porque eso va a condicionar si la proposición en su conjunto es verdadera o falsa. Pongamos este ejemplo. Pues si P, entonces no es cierto que P o Q. Vale, tenemos dos proposiciones, nos salen 4 combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora tenemos que hallar P o Q. Vale, lo escribimos aquí debajo de la disyunción. La disyunción siempre va a dar verdadera cuando al menos una entrada sea verdadera. Entonces, 1 o 1, 1. 1 o 0, 1. 0 o 1, 1. 0 o 0, 0. Ahora tenemos que negar esta disyunción. Entonces nos vamos a esta columna y la negamos. Quedaría 0, 0, 0, 1. Y por último hallamos la implicación. Nos fijamos en estas dos columnas. La implicación solo va a ser 0 cuando el antecedente sea 1 y el consecuente sea 0, que ocurre en estos dos casos de aquí. Para los demás casos, la proposición es verdadera. Entonces, vemos que esto es una indeterminación o contingencia, porque en la tabla de verdad final tenemos ceros y unos. Entonces, importa cuáles sean los valores de las proposiciones simples P y Q, porque eso va a determinar si la proposición es verdadera o falsa.